Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, Señor, eres misericordioso. Gracias, Señor, porque tú nos permites hoy día reunirnos acá a través de la pantalla, a través del internet, para poder compartir tu palabra, Señor. Han sido días bien intensos, bien cansadores, algunos ahí con la salud un poco tocada también, Señor. Pero oramos para que esta noche tú nos des fuerza, para que esta noche tú nos bendigas, para que esta noche a través de tu palabra, Señor, también puedas ministrarnos de ti, Señor. Oramos para que este tiempo sea un tiempo de edificación. Lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a mantener un internet estable y también a comprender esta palabra que proviene de ti. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, y conocimiento en ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, buenas noches, hermanos. Han sido días bien intensos. Ayer yo veía los reportes de ustedes llegando a Santiago y esperamos que, que hayan podido descansar algo antes de comenzar ya la semana laboral el día de hoy. Eh, aquí voy a compartir pantalla y les voy a contar que estamos comenzando con la penúltima, el penúltimo tema del estudio de la salvación que hemos venido trayendo durante todo este año, desde marzo hasta ahora, hasta la fecha. Eso es, déjame ver, ahí se debería ver, ¿no? Si hay algún problema me reportan, por favor. Eh, yo les comentaba que estamos entrando en lo que es el penúltimo tema antes de cerrar el año. Vamos a estar hablando durante todo noviembre el tema la salvación y la Trinidad. ¿Ok? La salvación y la Trinidad son temas que vamos a estar atendiendo durante todo el mes de noviembre. Eh, y el mes de diciembre ya es el último tema, la consumación de la salvación. Por mi parte, hoy día ya me estoy despidiendo. Es el último tema que me toca dar y doy gracias al Señor también por esta grande oportunidad y confianza que ha delegado en mí. Bien, arranquemos entonces este estudio. Eh, Vamos a tratar de ser bien concisos para que también tengamos tiempo de dialogar un poquito antes de ir a descansar. Hoy día vamos a hablar acerca del rol del Padre, ¿sí? El gran tema es la salvación y la Trinidad, y son cuatro temas que vamos a ver durante el mes: el rol del Padre, el rol del Hijo, el rol del Espíritu Santo y por último el cuerpo como templo del Espíritu. Entonces hoy vamos a comenzar con hablando acerca de el rol del Padre. ¿Ok? Bien. Tenemos que entender que la salvación y la Trinidad, ¿sí? Nuestro Dios Trino, recuerden que nos hablaron de esto también, de este Dios Trino, en el retiro lo conversábamos con Patricio y con Luis Alberto, ¿verdad? Que ellos también nos hicieron una introducción bien interesante acerca de la Trinidad, de este Dios Trino. Tenemos que entender que la salvación y la Trinidad están conectadas entre sí, ya que se considera, y podemos ver a través de la palabra, que las tres personas de esta Trinidad están activamente involucradas en el plan de salvación. ¿Ok? Este Dios único, ¿verdad? Este Dios único manifestado en tres personas se revela también en la salvación. Y vemos aquí claramente a través de la palabra cómo el Padre planea y envía la salvación, el Hijo la cumple, ¿no? A través de su muerte, de su resurrección, y el Espíritu Santo la aplica y sella en el fondo en los creyentes. Por lo tanto, eh,
hay una acción salvífica en esta unidad trinitaria. La relación entre la Trinidad, este Dios trino y la salvación o la acción salvífica, podemos entender que es obra de un solo Dios, ¿ok? Aunque tres personas trabajan en la salvación, se considera que es obra de un solo Dios, no de tres dioses. Esto es algo y es un tema que nosotros ya tenemos resuelto, ya lo hemos conversado, ¿verdad? Como iglesia. Por lo tanto, es obra de un solo Dios, es un plan unificado, ¿ok? Que es un esfuerzo unificado de la Trinidad, y es lo que ya lo veíamos, lo que el Padre planea, el Hijo lo cumple, el Espíritu Santo lo sella o lo garantiza, ¿verdad? Y también es el fundamento, es un fundamento de la fe cristiana, ¿sí? Porque la creencia en el fondo en la Trinidad, en este Dios trino, es fundamental para nosotros en nuestra doctrina cristiana y para entender también la naturaleza de Dios y el proceso de la salvación. ¿Ok? Asentando un poco estas verdades bíblicas y aunando los criterios, revisemos el primer texto bíblico, famoso, Juan capítulo 3 versículo 16. Interesante. Porque de tal manera amó Dios, ¿ok? El Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es interesante en esto, siempre a mí me llama la atención, desde que lo aprendí también lo menciono, unigénito, no es que sea el único. Antes cuando yo al menos predicaba este texto en las calles, en el cantón de la calle, eh, entendía como que era el único, hijo unigénito, y uno lo asocia como a único, pero estamos hablando de el mismo gen, ¿ok? De Dios, ¿sabe? Su hijo, en el fondo, unigénito, ¿ok? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hablamos de la acción del Espíritu Santo de regenerar, ¿ok? De dar vida eterna. Se entiende y se ve perfecto, ¿verdad? Alguien que me haga un feedback ahí. Y David, está bien. Sí, por Impecable. ahora sí. Gracias, 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 hermano. Bien, dentro de esta Trinidad, de este Dios trino, hay un propósito salvífico, hay un plan salvífico y hay una función salvífica. ¿Ok? Y las escrituras nos revelan esta unidad perfecta entre este Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención esto y considero que es importante a través de algunos, de profundizar un poco en textos bíblicos, lo vamos a ver, que es, hay un propósito salvífico, un plan salvífico y una función salvífica, asociado a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, primero, el rol del padre en esta salvación, ¿ok? El rol del padre. Primero tenemos que ver que el padre es quien planifica la salvación, ¿ok? Que es quien planifica lo que llamamos acá, este propósito salvífico. Es diseñado en la eternidad por el Padre. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. No sé si alguien lo podría leer de ahí de la pantalla o de su Biblia. ¿Alguien me ayuda con eso mientras yo enchufo el computador? Yo, hermano David, Por favor, hermana Susana. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Hasta ahí? Perfecto. Sí, muchas Amén, gracias. hermano. Muchas gracias, hermana. Exactamente. Entonces, no, aquí vemos perfectamente cómo comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre, ¿ok? De nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de esta planificación que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿ok? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él, tal como lo leía nuestra hermana Susana. Entonces, acá nos damos cuenta que aquí hay un rol claro del Padre en la salvación y que es que Él es quien planifica, ¿ok? Él es quien escoge y Él lo hace antes de la fundación del mundo. Ya hemos resuelto y hemos conversado en clases anteriores de esta presciencia de Dios, ¿ok? Y de cómo Él conoce y cómo Él desarrolla este plan y este llamado y escoge aún antes de la fundación del mundo, ¿ok? Entonces acá, desarrollando el rol del Padre en la salvación, entendemos que el Padre tiene un rol aquí también de planificar o de diseñar, ¿no? Podemos decir así, o de diseñar este propósito de la salvación. Bien, dentro de los roles también del Padre en la salvación, vemos que Él es soberano. ¿Sí? ¿Alguien nos puede leer este texto que está acá? Yo, Buscarlo David, en su Biblia. Hermana Angélica, gracias. ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Perfecto, muchas gracias, hermana. Porque aquí hay una soberanía. Él nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras, ¿ok? Sino según su propósito. Y aquí encontramos y vemos claramente esta sabiduría, perdón, soberanía del Padre en la salvación. Y también cómo está ligado con Cristo. ¿Se da cuenta? El Dios quien nos salvó y nos llamó, ¿ok? ¿Ok? Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos. Entonces, acá vemos cómo el Padre nos llama, nos salva, eh, conforme a su propósito y a su soberanía, no conforme a nuestras obras, sino por su pura gracia. ¿Ok? Entonces con esto podemos entender, hermanos, que el rol del Padre también es una figura de este Dios soberano en medio de la salvación. Otro rol importante que vemos en las Escrituras es el Padre como fuente de amor. Ya lo veíamos en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera. ¿Sí? Amó Dios al mundo. Eh, y es interesante revisar eso. No sé si alguien tiene Biblia ahí en su teléfono y que pueda buscar otra versión de San Juan 3:16, quizás la versión de la traducción al lenguaje actual o la Biblia de las Américas, a ver si es que hay alguna traducción interesante para ese porque de tal manera. ¿Alguien puede ayudarnos ahí? Hola. Hermano David, yo tengo una, pero es que no sé si es de la Biblia de Plenitud, ¿Y pero ver? ¿Y qué Reina dice? Valera. Ah, es Reina Valera. Dice porque de Sí, tal manera. sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es lo Perfecto. mismo de lo que Es lo tiene usted. mismo. Yo Gracias, tengo gracias, una, hermano. A ver, yo hermana tengo Angélica. la otra versión, la NBI, ¿Ya? la fui a buscar por eso. Bien, ¿qué Porque dice? tanto, amén, porque tanto amó Dios al mundo que dio a Claro, su Hijo exacto, unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. exacto. Gracias. Entonces, claro, la Reina Valera dice de tal manera, y la versión que leía nuestra hermana en el fondo es porque tanto amó al Mm, mundo. Bernie, Dios amó tanto a la gente de este mundo, esa parece que es el lenguaje actual. Sí, porque amó tanto a la gente. Entonces, en el fondo, ahí nos damos cuenta que el Padre es fuente de amor, que amó tanto al mundo, ¿verdad? Y esto también es algo que ya hemos conversado en el sentido de que no es solo algunos, ¿ya? Y esto es lo que nos diferencia
de algunas interpretaciones bíblicas que hacen otras personas, ¿no? De que Dios escogió a algunos, ¿no? Y acá nosotros entendemos de que Dios amó tanto al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo para que los que crean en el Hijo, para que por medio del Hijo tengan vida eterna. Entonces nos damos cuenta que el Padre es fuente de amor y este es un rol también importante en medio de la salvación. Y también queda demostrado con este versículo que vemos acá en Romanos capítulo 9 versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Perfecto, entonces el Padre es un Padre misericordioso, es un Padre que amó tanto al mundo que ofrece y dispone para este mundo a quien Él ama la salvación. Así que acá también tenemos un rol importante de el Padre en la salvación. Bien, con respecto a esta obra trinitaria de este Dios trino, podemos entender que algo bien interesante ahí. Aquellos a quienes el Padre elige, también son aquellos a quienes el Hijo redime y también son aquellos a quienes el Espíritu Santo regenera. ¿Ok? El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo regenera. Quiero que veamos, por favor, y aquí voy a pedir ayuda a hermanas que nos puedan ir ayudando en la lectura. Y aquí vamos a ver en el fondo también cómo hay una interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la obra salvífica. ¿Ok? Nuestra hermana Angélica, que es la que veo aquí. ¿Puede leer, por favor, estos primeros 5 versículos? Amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Ay, sí, perfecto. Gracias, hermana Angélica. En estos primeros 5 versículos nos damos cuenta de esta oración de Jesús al Padre y de esta relación, ¿no? Entre el Padre y el Hijo en cuanto a la salvación. Padre, glorifica a tu Hijo, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, acá nos damos cuenta claramente que hay una manifestación de este Dios trino y vemos el rol del Padre. ¿Alguien me puede ayudar con los siguientes 5 versículos? Amén, Bueno, hermana, yo. Ya, la hermana Susana y después la hermana Doris, con los 5 versículos que sí. Hermana He Susana, aquí- adelante. amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ok, Tuyos eran, y me eso. los diste, y han guardado tu palabra. Ujú. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque Ujú. las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amén, mi Perfecto. hermano. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Fíjese que acá también vemos claramente el rol del Padre, ¿ah? Porque el Señor Jesús orando dice, todas las cosas que me has dado proceden de ti, ¿ok? Y de hecho yo salí de ti.
y ellos han creído que tú me enviaste. O sea, acá estamos viendo de manifiesto claramente el rol del Padre en la salvación, como también el origen y el generador de esta obra tan hermosa, ¿no? Jesús lo dice, todas estas cosas vienen de ti, tú me las has dado, proceden de ti. Y estos discípulos, estas ovejas que yo estoy pastoreando, han conocido esto y también me han recibido a mí que provengo de ti y tú me enviaste. Entonces ahí también vemos cómo hay un origen de esta obra salvífica en el Padre. Hermana Doris, por favor. Ya. Mm, Y ya no Amén. estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu Mm, nombre, para que sean uno, así como mm, nosotros. mm, Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, mm, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, mm, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. mm. Perfecto, gracias. Gracias, hermana Doris. Y acá seguimos viendo esta interrelación, ¿no? de salvación. Y acá también se incorpora la palabra y en el fondo de aquellos que tú me has dado, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y vemos también cómo el Padre sigue siendo el origen de esta salvación y también de él proviene. El Señor Jesús reconoce que a aquellos que tú me diste, Padre, ¿verdad? Yo también los he guardado, yo les he hablado de tu nombre y te pido que tú los guardes. Entonces vemos también esta relación en esta salvación y en este discipulado también que hacía Jesús. Gracias. ¿Alguien más me puede ayudar ahí? Seguimos con el versículo 16. Amén, mi hermano. Hermana Susana, ya. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Exacto. San- Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén, mi Ok, hermano. gracias, hermana. ¿Alguien más me puede ayudar ahí a leer los últimos versículos? Yo, David, Amén. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el Amén. mundo crea que tú me has enviado. La Mm, gloria que me diste, yo mm, les he dado, para que sean uno, así mm, como nosotros somos uno. Yo mm. en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en Perfecto. unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfecto. Gracias. Gracias, hermana. Eh, a ver, ¿me quedan más? Sí. ¿Alguien más? Me quedan unos versículos más. Yo, hermano, Ya, por favor. del 24. Sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Wow. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Mm, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste wow. y les he dado a conocer tu nombre. Y lo haré a conocer y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué profunda oración, hermanos. Mm, ¿No les llama la atención cómo el Señor Jesús eleva esta oración?
al Padre por aquellos que el Padre le dio, y vemos claramente cómo esta obra salvífica se manifiesta en esto, ¿no? Em, y me llama la atención, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, a través de Jesucristo accedemos a la salvación del Padre y a la vida eterna que el Padre nos ofrece. Y nos damos cuenta que incluso el Señor Jesús, y les he dado a conocer tu nombre, el nombre del Padre, el Padre que me envió. Y si nos vamos a los discursos de Jesús, a la relación de Jesús con sus discípulos, eh, cómo Él viene y manifiesta, ¿no? Y nos revela al Padre, por hermano, revela al Padre. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué profunda convicción del Señor Jesús en esta oración, eh, del Padre, ¿no? Y cómo también a través de esta oración lo revela, lo revela. Bien. Y repito esto que había mencionado anteriormente, y con esto estoy terminando. Eh, el Padre elige, ¿no? O llama, ¿verdad? Mm, El Hijo redime y el Espíritu Santo regenera. Esto a través de la obra del único Dios trino, ¿verdad? Un solo Dios, eh, revelado en estas tres, o manifestado en estas tres personas. Yo creo que con esto podemos cerrar y concluir, de manera que podamos entender también lo que vamos a seguir estudiando los próximos lunes del mes eh, de noviembre. Bien, hermanos amados, aquí donde está esto. Ahí llegaron más hermanos, qué bien. Buenas noches. Bueno, quisiera abrir un poquito los micrófonos, recibir algunos comentarios. eh, Algunos comentarios quizá yo también quisiera hacer, pero escucharlos primero a ustedes. No sé si a alguien le quisiera compartir algo, acotar algo. Pastor, Eh, Perdón que mi garganta está un poquito sí, cerrada. ¿Me escuchan? sí, sí. Gracias, David, por esta enseñanza. La Trinidad de Dios es un misterio. Pablo lo dice, Ujú, grande es el misterio de la piedad. ujú, Dios, el Padre, fue manifestado en carne, dice Timoteo. sí. Todos los teólogos, se sabe que todos los teólogos han intentado definirla, y no es posible. No es posible definir la Trinidad. Es un misterio, Ujú, ¿no? Pero este misterio se hace evidente en el plan de salvación, tal como tú lo dijiste. Cómo Dios, este Dios trino, diseñó la salvación, donde hay una manifestación evidente de ujú, las tres personas: ujú, el Padre creador, el Hijo redentor, el Espíritu Santo santificador. ujú, Entonces, es evidente la manifestación del Espíritu en las funciones que cada uno cumple. ujú, Cristo vino por mandato del Padre para revelar al Padre, ujú, para decirnos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y Jesucristo dijo: yo les voy a enviar el otro consolador, el Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes. Entonces, la Trinidad la entendemos perfectamente a través de las funciones que cada miembro de esta Trinidad realiza. En el fondo es Dios, ujú, en el fondo es Dios, pero es un Dios que se manifiesta, que se muestra en tres personas, y cada una de ellas cumple una función en la salvación, ujú, en la redención del mundo. El Padre diseñó, ujú, el Hijo ejecutó, como tú dices, y el Espíritu Santo es el que consagra, sella ujú. la obra redentora y que sigue presente en la iglesia por todos los tiempos.
Cada creyente es templo del Espíritu Santo hasta que Cristo venga. Entonces, aquí hay una participación de la Trinidad. No tenemos que definirla, no se puede definir, no se puede. Se entiende a través de, como tú lo has presentado, de las diversas manifestaciones, de las diversas acciones que cada uno ejecuta. A Dios le plació, al Padre le plació centrar todas las cosas en Cristo, dice Efesios 1:10. A Dios le plació centrar todas las cosas en Cristo. Yes. Él es el que revela al Padre, el que redime al mundo. Pero también el Señor Jesucristo dijo, viene el otro consolador, el Paracletos, el cual va a estar con ustedes para siempre. Y así es. Y es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ninguno es mayor o menor que el otro, no hay jerarquía, Ujú, no hay jerarquía. Está mal dicho la tercera persona de la Trinidad como si fuera inferior. ujú, No, es un Dios trino, ujú, coigual, coeterno, solo que se manifiestan con roles diferentes en un plan de salvación perfectamente diseñado en la eternidad. Una salvación que se hace presente en la historia de la humanidad por el Espíritu Santo. Él convence de pecado, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que consuma la obra de salvación en todos los creyentes. Cristo cumplió su obra redimiéndonos, muriendo en una cruz, revelándonos al Padre, pero el Espíritu Santo la continúa hasta el día en que Cristo venga. Entonces, es importante destacar esto. No podemos definirla. Dios no lo permite. No se puede, pero sí la podemos entender la Trinidad a partir de las funciones, de la acción que cada uno de ellos realiza en bien de la salvación del ser humano. Eso es lo que quería, digamos, aportar en esto. Gracias, ujú. David. Gracias, muchas gracias, pastor. Em, y qué lindo también es pensar cómo este Dios trino planificó, diseñó esta salvación y las tres, a través de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obra en nosotros para que podamos ir eh, y podamos acceder a la salvación. Bien, hermanos, nos gustaría escuchar a alguno de ustedes sus apreciaciones, sus comentarios, sus aportes eh, para poder enriquecer aún más esta enseñanza. Alguien dice yo, alguien dice yo. Parece que no hay nadie en sala. ¿Aló? Bien, Hola, Hola, buenas noches. hermana ahí Susana. está. Susana y Melissa, y hay dos manos. Ok. Ah, que hable mi hija primero. No, la mamá primero. Ah, bueno, yo entiendo de que Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, Dios, por su amor, por su misericordia, eh, Él nos escogió y mandó a su Hijo a morir en la cruz por darme la vida, por darme toda la salvación que ahora la tengo que cuidar, que me conlleva y que el Espíritu Santo more en mi vida y en cada vida de la que estamos sirviéndole al Señor en este momento. Muy linda su palabra, hermano David, y la explicación del pastor igual, que esto no se puede explicar más allá porque es uno solo, o sea, ninguno es menor, ninguno es mayor, sino que las tres cosas van de la mano porque es uno solo, porque de momento que uno acepta al Señor, a Jesucristo, estamos ahí ya aceptando a Dios, el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, así lo entiendo yo, y me siento bendecida en en esta noche por Amén. porque uno antes no lo entendía, hermano David, o sea, yo Mm, vengo de otra iglesia y uno a veces entiende la mitad de las cosas y la otra mitad queda ahí. mm, Entonces yo doy gracias a Dios porque hoy en día, o donde estoy en plantío del Señor, estoy agradecida
de mi pastor, estoy agradecida de ustedes, mis hermanos, de que nos explican tan bien la palabra que uno entiende a lo que tengo que hacer, a lo que debo hacer y conectarme más con Dios para que Él more en mi vida y me haga una nueva criatura, aunque ya en este momento que acepté de venir a esta iglesia, el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida, mi hermano. He sentido el gozo y la gratitud al Señor. He sentido lo que Él ha hecho en mi vida. O sea, de, eh, ¿cómo le podría decir? Cuando fui la primera vez al retiro, sentí algo especial en mi vida. Y de ahí que el Señor ha ido haciendo de a poquito, como dice su palabra, que el árbol de buen fruto también tiene que cortar sus ganchos. El Señor me ha ido cortando ganchos, hermano. Y eso veo que es la gloria de Dios, que Él ha ido haciendo en mi vida algo especial. Eso, agradecida al Señor, agradecida de ustedes, mi hermano, y que el Señor los siga bendiciendo a ustedes y que me siga bendiciendo a mí para escuchar esta palabra maravillosa. Muchas gracias. Te agradezco, mi hermano David. Amén, amén. Amén. Gracias, gracias, hermana Susana. Ahora Eh, está Melissa en la Melissa, fila. Melissa, Hola, buenas noches. buenas noches, Melissa. Eh, Gracias, David, por la palabra. Súper clara, pero... bueno, pero no. Dicen que el pero anula lo que viene. Pero no, lo que Está pasa es bien. que me dio vuelta una frase de los textos que se leyeron cuando Jesús ora y dice, no te pido que los saques del mundo, Ujú, sino que los guardes del mal. ujú, Entonces se me vino a la cabeza lo siguiente, sabemos que el mal son temas espirituales y qué sé yo, y también sabiendo que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y que no hay nada, nada que se mueva si Él no lo permite, si el Padre no lo permite, eso lo tenemos súper claro. Entonces me venía a la mente, ¿por qué entonces, porque Él oraba por sus discípulos, obviamente, y todos los que venían? eh, No sé si hay respuesta ante esto, ¿ya? ¿Por qué entonces ellos fueron tan perseguidos o tuvieron muertes tan terribles? Y eso yo encuentro que es algo espiritual, porque claro, querían como apagar esto, po. Entonces, no sé, tengo esa como duda. Guardarlos del mal, yo me imagino que es cuando también uno ora como cristiano y dice, Señor, guárdame del peligro, del mal, de la gente que quiere hacernos daño, em, esa es como que se me vino a la mente, entonces quizás es algo más profundo, que quizás no estoy entendiendo, que me puedan explicar eso, ujú. ¿se entiende? Es como una pregunta, duda, Sí. por la muerte de los Se discípulos que entiende. todos tuvieron, que fue terrible, bueno, las persecuciones, Jesús también lo tuvo, pero él oraba en ese sentido, guárdalos del mal. Y Ujú, también nosotros oramos eso, pues, como cristianos, que nos guarde del mal, de peligro, de este mundo, pero finalmente eso no los libró de muertes tan terribles que fueron persecuciones espirituales. ujú, Eso. ujú. Ok. Sí. Em, Esto está en el versículo 15, ¿sí? Para que los guardes del mal. Bien, Melissa, sí, justamente el Señor cuando ora esto, y según lo que yo estaba revisando, podemos ver cómo aquí habla de precisamente una fuga, cuando estamos hablando como de guardar, de una pérdida. En el fondo, el Señor refiere más bien probablemente, el pastor ahí me puede corregir, a la pérdida. ¿Ok? Yo te pido que los guardes del mal. O sea, yo te pido que tú los libres de perderse, de extraviarse, de fugarse también. Porque a mí me llamó la atención también esa palabra y busqué un poco la palabra guardar, a lo que hacía sentido, y creo entender que es eso. Pastor.
Quisiera que leyéramos esto en la NTV, Ok, que leamos este pasaje en la NTV. perfecto. Juan 17:15. Mateo 6, 13 al 16. ¿Qué, Mateo? Mateo 6, 13 al 16. 6, 3, 16. Y en la NTV. Yo la estoy buscando. Si alguien la tiene, hermano, la lee. Una traducción viviente. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tu pecado. Y el Sí. 16. Está bien, está Ah, bien. ya, ok. Aquí Reina Valera traduce líbranos del mal, pero la traducción Exacto. más exacta es líbranos del Del maligno. maligno. Líbranos del maligno. No te dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Mm, Específicamente, Jesús ora para que sean librados ujú. de la garra del diablo, de las artimañas del diablo, de los ataques del diablo. Líbranos del maligno. ¿Sí? Exacto. La No King, mal como un mal que hay en el mundo, sino está refiriéndose al diablo exactamente. Está intercediendo para que no permita que el diablo les perjudique, les dañe. A eso se refiere con el mal que traduce Reina Valera. Jesús ora para que sus discípulos sean guardados, protegidos, librados del accionar del diablo. Exacto. Ujú. Gracias, gracias, pastor. ¿Se Parece que entendió, hay una Meli? diferencia, ¿no? Sí, de hecho, Bernarda nos aporta ahí el mismo texto en la traducción del lenguaje actual y dice, líbranos del poder del diablo. No permitas que ellas nos aparten de ti, las pruebas, sino que líbranos del poder del diablo, Exacto, específicamente del maligno, del de todas las maligno. artimañas diabólicas. Así es. Esa es la intercesión que hace Jesús. Ujú. Perfecto. Gracias, gracias, pastor. Meli, ¿se entendió? Sí, dedito para arriba, Sí, dedito sí, abajo. sí, mucho mejor, Ya, claro, se entiende más en el ámbito espiritual, independiente de lo que pasemos físicamente o exacto, cómo termine este cuerpo terrenal. Sí, exacto. claro, el texto no se me ocurrió traducirlo, gracias, pastor. Ujú. Traducirlo en otra versión. Claro, Mm, ahí sale textual, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal cuando Jesús oró por su... Claro, lo trataba de entender espiritualmente en la parte espiritual, pero ahora sí, pues, me queda más claro. Gracias. Bien, Meli, gracias. Perfecto. Bien, todavía hay unos minutos más para poder compartir, recibir ahí aportes. ¿Qué les pareció? ¿Qué le pareció, hermana Irma, hermana Carmen? ¿Qué les pareció? Eh, ¿Qué les llamó la atención a los hermanos ahí que están conectados? Vamos a sacar al pizarrón o de lo contrario, eh, oramos. Yo, David, Hermana Angélica. eh, gracias por la enseñanza, clarita la clase y eso, y gracias. Estaba viendo acá y, por ejemplo, me llama la atención, no sé si está bien lo que digo, pero no Sí, sé si está bien lo que digo que me llama la atención, pero algo me pasa. ¿En qué veamos. sentido? Por ejemplo, estoy viendo del 17 del 1 al 5, Ok. ahí dice que es la oración intercesora de Cristo, ¿ya? Ajá, Del 6 al 19 dice que Jesús ora por sus discípulos. Y del 20 al 26 Jesús ora por todos los creyentes. Entonces, no, eh, me, me impacta, puede ser la palabra, pero no sé cómo decirla, pero me pasa algo, de ajá, ver
la maravillosa obra de Ujú, Dios, que en aquel entonces Él oró por sus discípulos, ujú, Él intercedió ujú. y también por los creyentes. Y podemos ver que todo el capítulo de 17 Sí. nosotros lo tomamos y son cosas que verdaderamente nosotros vivimos y que Mm, Él está orando por nosotros también, porque dice, Señor, no pido que los saques, pero sí que los guardes del mal, que no los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Entonces me impactó así como, puff, mm, porque he leído muchas veces y qué diferencia hay cuando tú lees, pero mm, cuando te dedicas mm, a extraer mm, y meterte así en el capítulo, es cuando Dios mm, ¿cómo se llama? No sé si decir te impresiona, pero mm, Dios te abre tu mm, entendimiento y puedes entender de que sí, o sea, mm. de cuánto tiempo, años atrás, o sea, miles de años, Cristo intercedió por ellos, pero también por nosotros. Y puedo Así ver es. la obra maravillosa que hizo Dios en el Padre, como tú lo explicaste, Ujú, el rol del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, eso me dejó así sin mm, palabras de ver que sí, mm, es una obra maravillosa, gloriosa, sí, y sí, que nosotros somos privilegiados, mm, bendecidos, mm, y que aún a mm, mí, por ejemplo, me motiva aún más mm, a no dejar por nada ni por nadie, mm, a dejar de servir a Cristo, mm, de seguir amándole, de guardarme en santidad para Él y apartarme de lo que me separa de Dios. sí, Entonces, creo que para mí ha sido muy interesante la clase. Bueno, creo que para mis hermanos también, pero a mí me marcó así como así, no sé, pero solo, bueno, Dios sabe cómo lo que yo quiero ujú, explicar, pero espero que me entiendan, pero sí, pero es excelente, de verdad que sí, y gracias por la salvación que Dios nos ha dado y la Trinidad y el rol del Padre que tiene para con cada uno de nosotros y maravilloso. Así que muchas gracias, David, que el Señor mm, te bendiga mm. y eso, bendiciones. Gracias, hermana. Sí, efectivamente, cuando uno en el fondo se da cuenta que en este diseño de Dios, de la salvación, no quedó nada al azar. El Señor, a través de su deidad, nos envolvió. Y claro, nos llamó, nos redimió, nos selló. eh, y esto es algo que Jesús cuando estuvo en la tierra lo entendió plenamente. O sea, es algo que nosotros hoy día estamos estudiando, hoy día podemos entender, hoy día tenemos luz de la palabra acerca de esto. Pero cuando el Padre estaba aquí y el Padre estaba orando esta oración, perdón, cuando Jesús estaba orando esta oración al Padre, Él estaba comprendiendo perfectamente este diseño creado en la eternidad y por eso hace esta oración tan profunda. Incluso ora por nosotros, como dice la hermana Angélica, y por los que creerán a través de esto, a través de estos. Y en el capítulo anterior, en 16, Juan relata cuando Jesús enseña sobre el Espíritu Santo. Entonces, verlo, leerlo y tomar estas palabras tan importantes de Jesús en esta oración impacta, hermana Angélica. Yo la entiendo, creo entenderla perfectamente y comparto con usted esa emoción y esa impresión por la obra del Señor tan grande. Bien, David, ¿me paso, permites? por lo claro. Sí, esta oración es interesantísima, es preciosa, porque es la oración en el Getsemaní, a Mm, pocas horas de ir a la cruz. mm, Aquí es cuando derrama su alma, aquí cuando suda gotas de sangre, aquí es cuando dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. mm, Allí Jesús está terminando su ministerio terrenal y está dando reporte al Padre. Los primeros 8 versículos hay un reporte personal. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Con esta oración Jesús termina su mesiago en la tierra. Su mesianismo llega a su fin en esta tierra. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y la cumplió a cabalidad. Y de hecho en la cruz dice, la última frase es, consumado es, totalmente pagado, tetelestai. Entonces aquí Jesús primero da un reporte. He acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste. ¿Sí? Les he dado tu palabra. Está hablando de lo que él hizo. Está dando un reporte al Padre de lo que él hizo. He acabado la obra. Se terminó el mesianismo de Cristo aquí con la cruz. Y luego a partir del versículo 9, ahí intercede por sus discípulos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, ruego específicamente por los que me distes. Por esos que me diste, tuyos eran y tú me los distes. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y a partir del versículo 20, la intercesión se hace hacia el mundo. No ruego solamente por estos, Wow. sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es una oración que tiene tres formas, tres peticiones. Sí. Por sí mismo, dando un reporte al Padre, intercediendo por los suyos, los discípulos, y luego por los que habrían de creer Ajá. por la palabra de los discípulos. ¿Sí? Es una oración que se conoce como sumo sacerdotal. Ah. Esa es la característica de esta oración. ¿Sí? Entonces, pero aquí termina Jesús su ministerio terrenal. Con esta oración y con la cruz, Jesús termina su obra mesiánica, su obra redentora. El Mesías llega a su fin con la tarea que el Padre le encomendó. He acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifícame ahora con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es una oración tremendamente conmovedora. Después viene la crucifixión, la muerte y la resurrección. Sí. Y según Pablo, Filipenses capítulo 2, el Padre lo resucitó, pero lo resucitó como Señor, no como Mesías. Sí. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús ahora se doble toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Amén. Hay cristianos que todavía hablan de Cristo como Mesías. Hay unos cristianos que se definen como mesiánicos. Están errados porque no entienden que el mesianismo de Cristo terminó con la cruz. El mesianismo, la obra que el Padre le encargó al Hijo, se cumplió a cabalidad en la cruz. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y la petición es, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Entonces resucita luego, pero ya como Señor, no como Mesías. Porque un Mesías es un enviado. Un Mesías es alguien que cumple la voluntad del mandante, en este caso del Padre. Él viene como Mesías, sujeto al Padre, sujeto al Espíritu Santo, para hacer la voluntad del Padre, pero termina su obra mesiánica pocas horas antes de la cruz. Y él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, es bueno destacar esto. No hay mesianismo, no hay un Mesías, hay un Señor. Quien vuelve es el Señor. Quien vuelve en gloria y majestad es el Señor. Pablo dice, y le resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús ahora se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese o admite la palabra que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo lo hizo Jesús para la gloria del Padre. Lo hizo pensando en glorificar al Padre. Esa fue la obra mesiánica de Cristo en la cruz. Eso nada más. Gracias. Gracias, David. No, gracias, No pretendo Pastor. predicar. No, no es necesario con todo lo que nos entregó. Bien, si nadie más, Hermano, mi hermana hermano, Carmen, por supuesto, ¿cómo está? Carmen, bien, que el Señor les bendiga, buenas noches. Bendiciones.
Aquí me llama la atención, estoy en la Biblia, Dios habla hoy, Ok. el verso 21 dice, te pido que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros. Oh Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que estén completamente unidos para que el mundo crea que Tú me tú me enviaste. enviaste. O sea, Ujú, eh, primeramente tenemos que estar unidos a Cristo. Lo que yo entiendo, lo que de estar unidos no tan solamente de estar con el Señor, de unido, de orar, de buscar de leer, de buscar de su palabra y estar orando. Y también es ujú, para que nosotros estemos unidos, los hermanos, ujú, que haya una unidad, Ujú. porque Él nos manda para que los que han de venir vean que en nosotros está la unidad, que está el amor, que está Cristo en nosotros. Eso es lo que yo entiendo, lo que estoy leyendo, Sí. que tenemos que estar unidos al Señor, Ujú. en oración, en todo lo que nos manda la palabra. Ujú. Eso me llamó la atención mismo. Sí. Gracias, hermana Carmen. Sí, efectivamente. Y también lo podemos considerar como parte de la obra salvífica, ¿no? Te pido que los que crean en mí sean uno. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti, te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es parte también de aquellos que son salvos, esta unidad en la fe. Amén. Gracias, hermana Carmen. Eh, bien, ¿alguien más quisiera compartir algo? Son las 9:40. ¿Alguien más? ¿No? ¿Podemos orar entonces, pastor? Sí, Gracias, David. sí, Buenísima enseñanza en este penúltimo mes, exacto. la salvación y y la Trinidad. Ujú, Hoy día hemos visto la obra del Padre, cómo el Padre envió, cómo el Padre dirigió, cómo el ujú, Padre fue revelado a través de Jesucristo. Sí. Entonces, como dije, así entendemos la Trinidad, dadas las definiciones, dados los roles que tiene cada una de las personas de esta bendita Trinidad. exacto. Allí vemos la Trinidad en acción, Ujú, cada uno haciendo lo que es suyo. El Hijo viene a revelar al Padre, viene a glorificar al Padre, pero el Espíritu Santo ahora viene a glorificar al Hijo, ujú, ¿sí? Y está con nosotros hasta el día en que la iglesia sea levantada. En el fondo mora Dios en nosotros, ujú, mora Dios en nosotros. Juan 14:16, vendremos y haremos morada en Él. ujú, Hablando de la Trinidad, haremos morada en Él. Hay una expresión plural, no dice vendré, vendremos, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y haremos morada en ustedes. Somos templo del Espíritu Santo, ujú, somos templo de Dios. El Espíritu de Cristo mora en nosotros, el Espíritu del Padre mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Es un ujú. misterio, pero Sí, lo vemos hecho realidad. Así que gracias al Señor por esta enseñanza. Va a ser muy interesante las próximas clases. yes. Muy bien, si no hay nada más que acotar, que comentar, que consultar, vamos a orar, vamos a rogar al Señor que nos permita ir a descansar. Ujú. Sí. ¿Oro yo, David? Sí. Sí, pastor, claro, sí, como usted prefiera, sí. Ok. Señor, te agradecemos esta noche Gracias, el Jesús. habernos reunido para continuar nuestros estudios de los lunes, Gracias. seguir conociendo más y más de la salvación que tú diseñaste para la humanidad. Gracias porque durante varios meses hemos podido conocer los diferentes aspectos que la Biblia tiene para una obra redentora, para una obra salvífica tan grande.
Gracias por este mes de noviembre que nos va a confrontar con la participación del Dios Trino en los diferentes aspectos de la salvación. Permite que nuestra fe en ti sea fortalecida, que desaparezcan las dudas y que cada uno de nosotros pueda entender la función, el rol de la Trinidad en el plan salvífico de Dios. Gracias por David, tu siervo, que la unción, que la presencia de tu Espíritu Santo sea sobre él. Gracias por cada uno de los que estuvo conectado. Haya sanidad para los cuerpos enfermos. Oramos por sanidad para quienes están contagiados, para quienes están agripados, para quienes de alguna manera manifiestan alguna enfermedad. Que tu paz y tu bendición sea con cada uno de nosotros en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Abrimos cámara y nos despedimos a la distancia. Salude al profesor, dígale, chao profesor, Dios les gracias, gracias bendiga. por la clase. Dios les bendiga. Bernarda, Dios te bendiga. Ernie, Saludos, Doris, buenas Hermano David, noches, gracias. Susana, Lord, Chao, Lord, bendiciones, buenas Noel, noches. Dios le bendiga. buena Dios le Susi, bendiga, chao, Que chao. Dios le bendiga. buena Cuídese, Emil, pastor, está medio Gracias. resfriadito. Bendiciones buena a todos. Isabel. Sí, estoy un poquito Soy más. poquito Sí, difónico. tome Chau, harto chau. limoncito con miel. Angélica, Dios le Buena bendiga. Angélica. Igual Irma, bendiciones. gracias. Sí, Chao, David. chao, 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 bendiciones, buena saludos, Angélica, Chao, cuídense. bendiciones. Angélica. Chao, Chao, buenas chao. Ahí noches. llegan. Y el Juan hermano Carlos Juan está ahí en la Carlos, cámara. Viene ahí. recién llegando. Dice que hace frío fuera. Ah, Que Dios les bendiga, hermano. chao, chao. Cuídense Nos mucho. vemos Bendiciones, buenas el noches. miércoles en la reunión Amén. Sí, de oración. sí, Amén. Dios le bendiga, un abrazo, buenas noches. gracias. Chao, chao. Chao, Gracias chao. por estar conectados. Chao, chao, gracias.